Voy a retomar con algo que le pusimos como título, cualidades del verdadero adorador. Diga esto, por favor. Cualidades, la parte 5. Y utilizamos como el versículo base para todo este estudio, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y la palabra dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Hoy vamos a compartir sobre esta quinta cualidad, prudente en sus palabras. Diga por favor esto, prudente en sus palabras. Esta cualidad es una de las cualidades que la gente podía ver en la persona de David. Era parte de los atributos que la gente veía sobre la vida de este joven, que lo hacían ver dentro del pueblo escogido, dentro del pueblo de Dios, lo hacían ver dentro de un pueblo especial como una persona especial. Y como venimos diciendo, Dios diseñó a David y desde el vientre de su madre fue escogido para ser rey de la nación, o ser rey del pueblo que Dios había escogido. Y fue escogido por Dios cuando había fracasado el reinado de un rey que se llamó Saúl, antecesor a David, que fue un rey escogido por el pueblo. Saúl fue un rey escogido por el pueblo. El pueblo de Dios vivió una época muy difícil, de mucha confusión, llamado el tiempo de los jueces, donde había una anarquía total, no había dirección, no había liderazgo, y dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces se levantó el pueblo de Dios y le pidió en ese tiempo al profeta Samuel, le pide por favor que levanten un rey como las demás naciones. Y entonces clamaron por un rey. El profeta habla con el Señor y Dios le dice, ellos van a elegir un rey, pero van a saber lo que significa un rey elegido por el pueblo y no un rey elegido por mí. Y levanta un hombre imponente, un hombre de una apariencia y unas visualmente tenía un porte de rey y un porte tan especial que toda la gente dijo, este es el rey que queremos. Y entonces eligieron a Saúl y gobernó durante 40 años, terminando su reinado en un fracaso total. Le fue quitado su reino y este rey se suicida en medio de una batalla. Pero Dios le había quitado su reino porque era una persona que no tenía en cuenta a Dios para gobernar y para reinar. Entonces Dios levanta un joven conforme a su corazón llamado David. Y en Hechos capítulo 13, versículo 22, hablando ya del rey que había sido quitado de Saúl, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Dios había diseñado a este joven y había escogido a este joven para dirigir a la nación y poder la nación ser la nación que Dios quería que sea, a través de un joven que todo lo que Dios dijera o todo lo que había en el corazón de Dios, había en el corazón de este joven llamado David. Por eso tomamos a David como un símbolo o como una enseñanza para un verdadero adorador, porque además David tenía habilidades, no solamente atributos que estamos desarrollando en este lugar, sino que además tocaba un instrumento y lo hacía con excelencia. Es una historia que vamos a ir compartiendo a través de estas sesiones, pero este es el quinto atributo que hoy vamos a compartir, prudente en sus palabras. Saber cómo hablar, saber qué hablar, saber cuándo hablar, es lo que hace de una persona alguien prudente en sus palabras. Vuelvo a repetir, saber cómo hablar, saber qué hablar y saber cuándo hablar
es lo que hace de una persona alguien prudente en sus palabras. Saber cómo hablar en la vida es una de varias cualidades que te pueden llevar a que tú puedas tener la oportunidad de que puertas se abran en la vida o de que puertas se cierren. Las palabras, cuando son soltadas, las palabras se van y ya no volverán jamás. ¿Sabías eso? Cuando soltamos una palabra, cuando soltamos palabras, ya no volvemos a poder atraparlas porque ya salieron, ya se fueron, no vuelven más. Por eso se torna tan importante, y para Dios es tan importante lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Ahora, yo personalmente, y mi familia lo sabe mejor que yo, veo que es un área en mi vida que tengo que lograr conquistar. Es un desafío muy fuerte para mí. Yo no soy pastor de una congregación por lo bien que hablo, por cómo hablo, ni por cuándo hablo. En realidad no sé otra cosa que es que Dios me llamó porque a Él se le ocurrió y yo soy pastor por un llamado, no por elección, ni por méritos, porque si es por mérito, mi familia sabe mejor que nadie y mi familia es mi conciencia. De eso vamos a hablar el miércoles. Es la segunda conciencia que tenemos los seres humanos, la familia, por es tan importante. Pero yo personalmente sé que es un área en mi vida que debo lograr conquistar, pero tengo que luchar porque tengo que llegar a ese punto. Yo quiero ser un verdadero adorador. ¿Usted también? Amén. Proverbios capítulo 18, versículo 20, dice el sabio: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que está diciendo el sabio es, mira, tu prosperidad, tu estabilidad económica, tu estabilidad emocional, tu prosperidad espiritual, tiene que ver todo en un gran porcentaje con la manera en que te vas a expresar en la vida. Del fruto de tus labios, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. La productividad, la prosperidad, la provisión. Dice, el hombre se saciará del producto de sus labios. Ahora, cuando yo me confronto con estas verdades, muchas veces las dejo pasar porque lo único que hago es mirar a los demás y no me hago cargo, no me hago responsable de lo que yo digo. Y eso me convierte en una persona con una falta de responsabilidad por no mirar lo que a mí me corresponde. Y generalmente me doy cuenta que estoy esperando a ver cómo me habla el otro, en qué momento me habla, qué es lo que me habla, y entonces comienzo a demandar y a moverme en una relación que nunca termina y se vuelve un círculo, porque en realidad no tengo que estar mirando cómo los demás me hablan, qué es lo que los demás me hablan y en qué momento me hablan, sino es que soy yo el que tengo que mirar qué hablo, cómo lo hablo y cuándo lo hablo. No importa lo que me diga el otro. Los grandes problemas que tenemos en los matrimonios, en las familias, en la comunicación con los hijos, en las relaciones interpersonales y muchas veces en las congregaciones, en los ministerios, tienen que ver con el hecho de que todos estamos siendo responsables de lo que sucede por lo que el otro dijo y no por lo que yo dije. Y todos estamos demandándonos unos a otros y en cualquier momento hay marchas, se ponen carteles y toda la gente sale a protestar por lo que el otro dijo o por lo que el otro determina. Las palabras acertadas, dijo. Tú acertades, el acertades. Tómese un acertades. Ok. Las palabras acertadas traen satisfacción en la vida. Abren puertas. Producen estabilidad. Y cuando las palabras salen de la boca, no vuelven. Decile por favor, cuando salieron las palabras de la boca, no vuelven. No vuelven. Si hay algo a lo que hay que poner cuidado es en cómo decimos las cosas. Yo sé que mi familia gritará amén a gritos. Creo que es un área que los cristianos nos tenemos que aprender a vencer porque esto nos concierne a todos.
A mí personalmente, mire, yo quedé en estos días que estuve en cama, me costaba muchas veces del malestar, de esa maluquera, ¿cierto? Algunos saben de lo que hablo porque padecimos varios no sé qué fue, un alien, un bicho que nos atacó, ¿no? Una comida que nos hizo mal. Pero bueno, a mí me dio más duro quizá que otros, a otros les dio más leve, pero fue muy duro. Y me llevó a leer el libro de Romanos. Y Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Pablo dijo estas palabras: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer las cosas bien, pero me suceden cosas, dice Pablo, que no puedo hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo quiero hacerlo, pero no lo puedo hacer, dice Pablo, y me esfuerzo. Versículo 20, por favor, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso quiere decir que Pablo está admitiendo, dice: mira, somos seres pecaminosos, somos seres que nos hemos deteriorado. Mientras la evolución dice que Dios creó a la humanidad y comenzó desde algo muy inferior a mejorarlo y evolucionarnos hasta llegar a la perfección, Dios dice al revés: yo hice al hombre perfecto, yo creé a la mujer perfecta, tenían todo, tenían sabiduría, tenían dependencia, tenían una vida espiritual llena, tenían todo para coronar y vivir una vida feliz, pero el pecado los deterioró. Y entonces, mientras la evolución dice fueron de menor a mayor, la realidad es que Dios dice fueron de mayor a menor, y este mundo, hasta el mundo y el planeta se está deteriorando a causa del pecado. Y si usted dice que no es así, si cree que la Biblia es la palabra de Dios, léase el Génesis capítulo 3, lo que Dios le dijo al hombre y lo que Dios le dijo a la mujer. Y al hombre le dijo: por lo que decidiste y por lo que hiciste, la tierra está maldecida, maldita es la tierra, producirá cardos, y comerás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El mundo se deteriora porque de la perfección se va deteriorando, y el pecado es lo que está haciendo desastrosa a la sociedad y la convivencia de la humanidad. Y no es al revés. Mientras nos siguen diciendo de que la ciencia, la filosofía, la sociología, la psicología y todo eso, y que la política, y que si bien el político de turno va a ser mejor y vamos a vivir mejor y más contentos y felices, eso no funciona, así no es. Lo que nos va a dar propósito y verdad y prosperidad en la vida es si prospera nuestra vida espiritual, y para eso hay que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo hay que morir al yo y decir: Jesucristo entra en mi vida y es el Señor y Salvador de mi vida. Ahí nace de nuevo el Espíritu y se activa y se desata algo que es imposible de describir, solo se puede vivir, que es la palabra de Dios revelada al corazón del hombre. Eso se llama revelación especial, y esa revelación especial se manifiesta en aquella persona que con humildad dice: Señor, yo te recibo en mi corazón y creo todo lo que dice tu palabra. De ahora en adelante tu palabra será mi estilo de vida. Eso te hace un pueblo especial, y a eso Dios te llamó. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo me deleito en el hombre interior, en mi interior. Leo la Biblia en la mañana, oro, quiero hacer el bien. Yo oro leyendo las Escrituras: Señor, gracias, cómo me hablaste, cómo lo que dijiste, qué bendiciones para mi vida, para mi familia, cómo voy a ir por este lado. Y después resulta que me doy cuenta de que voy pasando el día y hago lo que no quiero hacer. Entonces Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Diga por favor: ¿quién nos librará? Y Pablo tiene la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que nos librará de todas esas dolores y toda esa maldición en la que está viviendo la raza humana. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y constantemente
Hay una batalla en nuestro interior. Que la ley de Dios se haga tan real en mi vida y tan fuerte, que sea mi estilo de vida, pero lucha constantemente. Hay una batalla en nuestra vida. Por eso, desde el mismo momento que tú recibes a Cristo en tu vida, en tu corazón, empiezan los problemas, no se terminan. Diga esto, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque hay una batalla que se desata por tu mente, por tu corazón. Vienen tentaciones, pasiones, deseos, adversidades, circunstancias, donde solo las vas a poder vencer de la misma forma que Jesús le dijo al enemigo cuando salió de estar 40 días en ayuno en un desierto y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra victoria. En mi propia vida, en momentos diferentes, han salido de mi boca palabras que hoy me arrepiento de haberlas dicho. Que después de haberlas soltado ya no vuelven atrás. Proverbios 15, versículo del 1 al 4. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El medio hermano de Jesús, Santiago, en su epístola, ¿qué dije? Epístola. Santiago 3, capítulo del 8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El problema está en la raíz. El problema está en nuestra naturaleza. Cristo es el único que cambia nuestra naturaleza. Y vamos a estar luchando de todas maneras durante todo el transcurso con esta vida, con relaciones, con circunstancias, con palabras que han sido lanzadas como saetas contra nuestras vidas, pero también con palabras que han salido de nuestras bocas y han producido quizá daño en el corazón de otros. Hoy hay mucha gente sufriendo la soledad, sufriendo el dolor, sufriendo la angustia por falta de prudencia en las palabras. Y es algo que nos atañe a todos, porque solo el poder del Espíritu Santo nos puede librar de semejante flagelo, porque nosotros solos nunca vamos a poder. Si lo pudiera borrar, a veces uno recapacita, se dice: no era necesario haber dicho eso. Si lo pudiera borrar, lo haría, pero ya salieron y quizá ya hirieron y como un látigo causaron heridas en el corazón de alguien que sea vulnerable a lo que yo dije y que pude haber hecho daño. Mire, cuando se trata de, o uno está ante un ser querido que está en su lecho quizá con una enfermedad, enfrentando sus últimos días. Yo recuerdo hace unos años cuando falleció mi papá y estuvo 4 meses en un proceso internado. Y viajamos y claro, la esperanza era, habló, se expresó, dijo algo. Entonces uno decía: Señor, que parece que va todo bien. Entonces oramos con más fuerza, ¿no? Y la iglesia orando y los amigos: oren por mi padre y oremos, porque parece que hay un síntoma que está mostrando que está mejor, pero la realidad decía que cada vez iba peor.
Y fueron 4 meses durísimos y tuve oportunidad de viajar y de verlo. Y claro, cuando ellos me decían, mi familia, mira, está un poco mejor, yo veía y decía, no está mejor, porque cuando yo lo vi y viajé a mi nación hace tiempo, él no estaba así. Y me quedé pensando, me pasé mucho tiempo a solas con él en la clínica. Y pensaba, y yo decía, viejo, ¿cuántas cosas te dije? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto dolor te podía haber evitado? ¿Cuántas cosas he dicho que no fueron necesarias en el pasado decírtelas? Que han ofendido, que han herido, que han creado discordia. Y uno se dice, ¿cómo me gustaría borrar eso que un día le dije? Si le hubiera podido evitar el dolor que le causé. O palabras que salen quizás cuando estemos viviendo alguna situación, o me puede ir mal, o te puede ir mal por algo que haya sucedido, y se juntan los analistas para describir y sentenciarte como hicieron los amigos de Job. La familia, los vínculos familiares, cuántas veces se ven dañadas por palabras que han salido de la boca en un momento de enojo, de discusión, que tenían razón, que estaba reclamando una justicia o algo que es cierto y que puede tener mucha razón, pero cuántas veces han salido de la boca, y esos momentos de enojo, de discusión, palabras que salieron como disparos, que ofenden, que duelen ahí muy adentro, palabras incorrectas, palabras que hemos usado para maldecirnos mutuamente. Y quizás no las hemos querido decir, pero salieron. El otro encendió una chispa, yo me encargué de que se transforme en una hoguera. El otro habló y se convirtió en un gran incendio. Problemas que se generaron frente a una situación, y me digo, ¿por qué habré dicho lo que dije? Porque después es difícil volver atrás. Eclesiastés, Salomón escribió en su libro Eclesiastés 5, versículos 6 y 7, en la Nueva Versión Internacional lo voy a leer. Y dijo, no permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Más bien, entre tantas palabrerías, absurdos, muestra temor de Dios con lo que va a salir de tu boca. Si lo pudiera borrar, si lo pudiera sacar de mi vida, y aunque existe el perdón y lo practicamos como cristianos, aunque creemos en la restauración de las relaciones, podemos ver cuánto tiempo se pierde, cuánto se puede llegar a retrasar una meta, un propósito. El pueblo de Israel sufrió de una circunstancia así cuando fueron escogidos 12 príncipes, 12 principales de cada tribu de las 12. Fueron escogidas un príncipe para ir a identificar. Moisés escogió a cada uno de ellos, dijo, vayan y miren cómo va a ser la tierra donde vamos a vivir. Que tantos años de esclavo, tantos años de vivir con dolores, de ser golpeados, maltratados por un verdugo que nos laceró la vida, quitándonos la libertad. Ya cruzamos el desierto, ya estamos llegando, pero miren ahora cómo va a ser esta tierra que Dios nos prometió. Una tierra que fluye leche y miel, productiva, de trabajo, de posesión, de vivir como dueños. Y vayan y fíjense. Y estos 12 príncipes eran príncipes de la realeza por su familia. Pero no había realeza en sus corazones.
eran príncipes por fuera, pero eran mendigos por dentro, su mayoría, 10 de los 12. Y fueron a ver cómo era la tierra. Y entonces vinieron con un informe. Y la palabra de Dios dice en Números capítulo 13, versículos del 30 al 33. Te relato la historia para no leer tanto. Entonces dice que fueron a dar el reporte y dijeron: no, es imposible, en esa tierra no se puede. Esa tierra es muy difícil, no la vamos a poder conquistar. Pero Dios les dijo: ustedes van a conquistar eso inconquistable, que es imposible para los hombres. Pero yo les he dado eso, aférrense a mi promesa, porque lo que yo dije está cimentado en la verdad y lo que yo dije es lo que va a suceder, dice el Señor. Pero ellos miraron y ante tanta negatividad y tanta palabra que estaban trayendo desánimo a la gente, dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero dicen, versículo 31, por favor, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal los hijos de Israel. Diga esto: y hablaron mal los hijos de Israel. Esas palabras crearon un pensamiento. Dios había dicho otra cosa, pero desde su óptica, esos 10 príncipes dijeron: no, no. Y entonces la gente comenzó a hablar mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así como ellos se veían, lo veía la gente. Así como ellos se expresaban, así como ellos hablaban, la gente los percibía. Pero el orgullo, la necedad, cuando dominan, los temores, se va perdiendo completamente el propósito, porque a mi parecer, a nuestro parecer, hoy es mucha la gente que vive distanciada de personas que aún son valiosas para sus vidas, pero que una situación o un problema en algún momento generó palabras hirientes, distanciamiento, y uno se dice: ¿por qué no fui capaz de cerrar mi boca en ese momento? En el momento del enojo, en el momento del furor, está todo y parece que está todo bien, donde el orgullo y donde las voces te dicen: vos tenés razón, y vos tenías que haberle hecho esto, y tenés que decirle esto, y entonces cuando no vamos al consejo de Dios y contamos las cosas desde nuestra perspectiva, la estamos contando de una manera para que el otro nos diga: tenés razón, es una injusticia, ¿qué vas a hacer? Y entonces es muy tremendo cuando llegan momentos trascendentales, momentos, una Navidad, un cumpleaños, un nacimiento, una circunstancia difícil, donde uno empieza a pensar y dice: ¿por qué no dijimos esto que no dijimos? Qué diferente podría ser todo. Pero después se desata el temor al rechazo, la acusación o la tosudez que produce que el orgullo no permita tomar un teléfono, un celular, acercarse y decir: perdón por lo que dije. Cuando no se siente el valor para reconciliar, es cuando no somos capaces de dar el paso. ¿Sabe Dios? El apóstol dice en las Escrituras que Dios les ha entregado el ministerio de la reconciliación y que nosotros debemos seguir la doctrina de los apóstoles, pero cometemos un error muchas veces los pastores, los consejeros, los hermanos en Cristo. Queremos juntar a las partes para que se reconcilien, y así no es. Diga así el que está a tu lado: así no es. Queremos sentar a un matrimonio para que se reconcilien y se perdonen. Así no es. Porque lo primero que hay que hacer es reconciliarse con Dios.
Y cuando el individuo se reconcilia con Dios, entonces pueden ponerse de acuerdo en el Señor. Y cada uno hacerse responsable de su parte. Por eso es un error querer que se reconcilien dos personas cuando no se ha dirigido a las partes a ir con Dios. Pues es imposible que un matrimonio reciba solución a un tema donde uno se ponga como un juez a decir esto está bien o esto está mal. Lo que es, Dios es el que tiene que decir al corazón y a la mente, decir esto que tú hiciste está bien y esto está mal. Y tú no tienes que mirar por lo que hizo el otro, tú tienes que mirar por lo que yo digo que tú tienes que hacer y tengo que ir y hacerlo. Por eso es tan difícil ser cristiano. Mientras el mundo cree que eso es para débiles, esto es para valientes. Esto es para valientes. Por eso el reino lo arrebatan los violentos. Hay que ser violento para arrebatar eso, porque hay un mundo que lucha, hay un enemigo que trabaja, hay una guerra espiritual desatada que quiere llevarte a que tú no puedas decidir correctamente en la vida. Y que en vez de amar a Dios con todo el corazón, primero te ames a ti mismo. Ese es el problema grave que tenemos los seres humanos. Por eso tenemos problemas de relación. Por eso hay circunstancias difíciles por las que pasamos. Porque el primer mandamiento es amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo el corazón. El segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero si yo me amo más a mí mismo, entonces no puedo, me amo a mí mismo más que a Dios. Cuando me relacione con una persona, yo voy a hablar y voy a relacionarme de acuerdo a mi yo, de acuerdo a mi carne y no de acuerdo a Él. Y eso significa, te estás amando más a ti mismo que a Dios. Porque si amaras a Dios con todo tu corazón, harías todo lo posible para unir, para reconciliar, para reconstruir y para levantarnos. Y esta iglesia se va a levantar en amor, en buenas relaciones, y eso nos hará diferente. Habrá iglesias que sean más excelentes, con más recursos, con más capacidades, con cosas mejor hechas que nosotros, y tendremos que aprender a mejorar y a dar al Señor con excelencia y poder decirle al Señor, Señor, aquí te doy lo mejor. Y por eso ya no vamos a estar más diciéndole a la iglesia, tiene que dar, y inventando algún versículo o alguna triquiñuela para tratar de, como en llame ya, a usted venderle un producto y decir, usted dé esto que Dios le va a dar aquello. Con Dios no se hace negocios. A Dios se le ama y se le obedece. Digan lo que digan, pero eso lo tiene que hacer el Señor en tu corazón. No puede estar más acá un día con una persona hablando de alguna historia que leyó en algún lado o compartiendo un versículo bíblico para tratar de convencerte de que tenés que darle a Dios. Es un momento de adoración, y por eso en el medio de la adoración vamos a decir solamente, Señor, bendice los diezmos, bendice lo que la gente da con gozo o por obediencia, pero bendícela y sácanos al otro lado y quiebra esos yugos de esclavitud y rompe en la mente todo eso que hay, porque si tú no lo haces, yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y mientras yo te adore, tú pondrás en el corazón y pondrás en la iglesia los recursos para eso. Si usted mira esta noche un programa de televisión, usted va a ver que hay una sección donde van a hablar de las iglesias que saquean a la gente. De iglesias que manipulan a la gente y hacen cosas como si Dios necesitara dinero o hacer un negocio para bendecirte. Pero Dios lo que quiere es poner una convicción dentro de cada uno de nosotros para ser libre del rival más tremendo que hay contra el poder y la autoridad de Dios en este mundo, que se llama amor al dinero, amor a las riquezas, amor a todo eso que va contra Dios y que nos hace creer que ahí está la felicidad. La verdadera felicidad, mis hermanos, les tengo algo recontradicho y les tengo una noticia que usted ya escuchó. Ojalá que esta salga con autoridad. El amor al dinero y la riqueza no traen la felicidad. Lo que va a dar verdadero propósito y felicidad es el propósito de Dios, saber para qué estoy en este mundo, para qué Dios me puso, y a eso quiero vivir y servir, y eso va a hacer que mi vida pueda trascender de tal manera que mucha gente venga y corra a aquello que Dios me ha dado para poder ser bendición y cambiar este mundo, o brillar con la luz de Cristo en un mundo que se deteriora. Porque mientras denuncian y describen iglesias que saquean a gente,
De todas maneras, cada uno está buscando cómo hacer para sacarle a la gente y vivir de la gente, cuando tendríamos que utilizar los recursos para bendecir a la gente. Perdóneme que me ponga así y de transpire, pero estoy harto de todo eso, me duele tanto. Usar el nombre del Señor y vivir una vida que no nos permite desarrollarnos en el propósito, todo con palabras, todo con circunstancias, con pensamientos que se desarrollan. Mucha gente, cuando no tiene el valor de reconciliar, se detiene en la nostalgia. En el hogar, esas culpas y esas acusaciones en la mente, esas emociones, y entonces se vuelcan a los festejos, la música, el alcohol, las drogas, para olvidar, para no pensar. O solo se piensa en el perdón si la otra persona viene humillada a pedirlo, y yo con esa humilde altivez lo evalúo a ver si lo perdono. Así no es. Dígale al que está a su lado: así no es, así no es. En otros casos el diablo trae culpa, dolor y deseo de dejar esta vida. Otros, sin darse cuenta, nos podemos llegar a enfermar físicamente. No sabemos manejar eso y se somatiza con dolencias. También hay mucha la gente que se sumerge en la tristeza, en la depresión. Entonces, aunque parezca que seguimos adelante, todo se detiene en la nostalgia y en los recuerdos. Por falta de prudencia en las palabras. La falta de prudencia en las palabras nos dañan, nos lastiman y pueden llegar a afectar a generaciones enteras. Hay una historia en la Biblia que cuenta la vida de un nieto del rey David que se llamó Roboam. Roboam fue hijo del rey Salomón, de uno de los hijos de David. Salomón fue el rey más sabio y rico que tuvo la humanidad en ese tiempo. Fue un rey tan sabio que iban de todas las naciones a escucharlo hablar. La prosperidad, la reputación de Salomón puso a Israel en un lugar prominente como nación. Dios lo había dotado a este rey como a ningún otro por las palabras que salían de su boca. Su hijo Roboam heredó el trono al morir su padre Salomón, y en ese momento la nación le va a hacer una petición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel consistía en 12 tribus y cada tribu tenía que sostener durante un tiempo del año al rey, a la corte, al templo. Entonces cada tribu, cada sociedad tenía que pagar impuestos altísimos. Y parece que era muy fuerte lo que tenían que ellos pagar para sostener a semejante infraestructura que había. Entonces van de parte del pueblo, van unas personas a hablar con el nuevo rey, con el joven, y le dice: rey, mira, tú asciendes al trono, lo único que te queremos pedir, nosotros te vamos a servir y te vamos a seguir, pero solo queremos pedirte que bajes los impuestos. Se nos está haciendo muy dura, la carga es muy pesada. Ayúdanos por favor con eso. El rey les dijo: tómense en unos días, vuelvan y yo les voy a dar una respuesta. El rey va y pide consejo, habla con los sabios, con la gente mayor, con los ancianos, y le dicen: mira, rey, si tú acudes al llamado de esta gente, a la petición, ellos te servirán de corazón. Pero este nuevo rey se fue con sus contemporáneos, con los jóvenes, y les comenta el tema. Y las palabras que salen de la boca y el consejo que sale de la boca de la inexperiencia, el orgullo y la altivez que se produce en la juventud, de todo lo podemos. Y le dicen: ellos tienen que saber que tú eres ahora el rey y tú eres fuerte. Entonces, dice la palabra de Dios, 2 de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Vuelven ellos a ver cuál era la respuesta del rey. Y el rey le respondió ásperamente. Diga esto, por favor: ásperamente. Le responde ásperamente. Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos
y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi Padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi Padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y esas palabras fueron tan fuertes que en ese momento, las palabras de este orgulloso y novato rey, la falta de prudencia en sus palabras trajo división, trajo guerra, trajo distanciamiento por generaciones a su nación. Israel a partir de ese momento se divide en dos, la nación, y 10 tribus la abandonan y se van a vivir a Samaria, y quedan solo 2 tribus con este rey. Y lo que sucede es que fue tan tremendo que esas palabras produjeron una ruptura y un deterioro tan grande por generaciones, que esta gente vivía y vivió en una circunstancia terrible por las palabras que salieron insensatamente, inoportunamente, en el momento inadecuado y de la forma inadecuada. Y se levantó un líder llamado Jeroboam, y se fueron, y comenzó el pueblo de Israel a vivir una vida donde una nación que tenía que vivir unida se divide por las palabras. Por muchos cientos de años sucedió. La imprudencia de un hombre, las malas palabras de un hombre trajeron división, dolor. Fue irreconciliable la situación, y estas palabras trajeron un quiebre a toda la nación. Saber cuándo hablar es muy importante. El Proverbio 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La gente que habla mucho está al borde siempre de cometer un pecado, una imprudencia. También hay gente que le gusta mucho opinar y se involucran en conversaciones que no edifican, que no convienen. Analizan a las demás personas y caen muchas veces en diálogos que no corresponden, que no edifican, que traen muchas veces consecuencias dolorosas, que se caen en chismes, en críticas, en enfermedades, se enferman las emociones, se dañan las relaciones. Eso es muy común hoy en la vida, es muy normal. Y en la iglesia, ¿por qué te cuento? ¿Para qué le voy a contar? La iglesia de Jesucristo sufre hoy grandes problemas de relaciones, porque sufren de grandes problemas de relaciones, la familia, los esposos, los matrimonios, las sociedades. Proverbios capítulo 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando viene Jesús y comienza su ministerio, las palabras que salieron de la boca de Jesucristo, las palabras que Jesús enseñaba, producía algo tan fuerte en la gente. Mateo capítulo 7, versículos 28, al terminar Jesús el sermón del monte, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de su enseñanza. Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ellos todavía no sabían que era Dios mismo hecho hombre, ese carpintero que les empezó a hablar y que producía algo tan fuerte. Saber cómo hablar, saber qué hablar, saber cuándo hablar, son atributos de una madurez espiritual en la vida del cristiano. Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, palabras muy fuertes. En Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37, Jesús le dijo estas palabras: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no es transformada tu naturaleza,
te seguirás burlando. Seguirás caminando por la vida y seguirás dejando pasar momentos tremendos en tu vida que pueden llegar a transformar esas palabras, pero no producen nada. Producen burla, producen un momento de, no sé, ¿qué puede pasar? Vine porque si no vengo mi novia me deja porque tengo que ser cristiano para estar de novio. Entonces me la aguanto y voy ahí y aguanto este mancito que hable para poder hacer lo que yo quiero con mi novia. Conozco a varios así y hoy terminan siendo pastores y lloran. A Dios nadie le gana, decirle a Dios nadie le gana. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo y porque Dios tiene planes para tu vida y te llamó y quiere hacer algo tremendo contigo. En todos estos años que llevo predicando el Evangelio, yo veo caras tremendas de gozo y de alegría. Había unos caras de moto chocadas así. Otros dicen, cuando termina esta vaina, pero vengo porque si no... El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, dijo Jesús, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Por qué decía eso Jesucristo? Porque Él sabía que si la naturaleza no es cambiada, el pecado que habita en nosotros seguirá gobernando y dirigiendo nuestra vida con pasiones y deseos y una forma de vivir egoísta que va a ir en contra de lo que Dios enseña para que nosotros podamos encontrar propósito. Porque hay un mundo maldecido por el enemigo, por el diablo, por sus huestes, que lo que quieren es tener a la gente esclavizada al amor al dinero, a las drogas, al sexo desenfrenado y a todas las cosas que hoy pasan y que la realidad está superando a la ficción y que nadie sabe cómo hacer para solucionar. Entonces aparecen pensadores no para solucionar porque no tienen soluciones, aparecen pensadores y gente que se destacan para justificar lo que hacen y inventándole una vuelta para tratar de quitar la culpa dentro del corazón. Mas yo digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A medida que pasa el tiempo, la relación que tengamos con Jesucristo, con la palabra revelada por su Espíritu, nos tiene que llevar a comer del fruto de las palabras que salen de nuestra boca, porque eso es lo único que nos puede llevar a lugares de prosperidad, a lugares de restauración, a puertas que se van a abrir por la forma de hablar y de relacionarnos, por la actitud que tengamos, con sabiduría, con la gracia que produce todo lo que decimos. Ahora, podemos practicar estas cosas. Para la foto me están sacando una fotico. Ok. Qué pena. Que subí una luz ahí ya. Generación selfie. Perdón. Todo depende de qué clase de relación vamos a tener con Jesús. Es lo que nos va a llevar a comer del fruto de las palabras que salen de nuestra boca. Pero todo es si hablamos la verdad. Decirle que está a tu lado, si hablamos la verdad. Porque podemos practicar esto como una empresa y podemos enseñar como muchas empresas. Igual funciona. Hay empresas multinacionales, entidades, que en el entrenamiento durante 6 meses a la gente la tienen sonriendo con cara de sandía partida. Ay. Allá donde está el ratoncito y el pato ese que conocemos de niños y todos esos personajes de dibujitos animados. Cada persona que trabaja en esa entidad durante 6 meses los tienen sonriendo. Y una de las premisas para atender a la gente es sonría. La gente que está. Aunque, mira, a una entidad, aunque tú sepas que esa persona lo está haciendo por obligación y que te está sonriendo, a ti igual te agrada que te atienda bien una persona, ¿o no?
Sonríe el que está a su lado. Hágale así. Hágale una fingida. Igual se va a sentir. Hay una fingida. Sí. Qué feo le quedan los bigotes. Aunque sea así. Porque necesitamos sentir el aprecio. Necesitamos sentirnos valorados porque todo eso se perdió en el Edén. Entonces el sentido de pertenencia, el valor, el respeto y todo eso que hoy de eso se hace algo tan grande, se hace dinero haciéndole burla a la gente por canales de televisión, imitando y burlándose de cosas, y la gente gana dinero haciendo eso y deteriora vidas. Se falta el respeto porque desde el Edén todos desesperadamente estamos necesitando una palabra que nos haga sentir importantes. Y que nos dice, yo te valoro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una empresa secular y una iglesia? Una empresa secular quizás funciona con gente eficaz, la gente más eficaz, y está muy bien preparada y hacen su trabajo, lo desarrollan correctamente. Lo puede llegar a ser una persona seleccionada para desarrollar una labor y producir. Pero en una congregación, eso es importante cuando la consecuencia es la que produce, o eso es la consecuencia de las relaciones correctas, porque amamos a Dios con todo el corazón y nos aprendemos a amar a nosotros unos a otros. Ahora, Dios no trajo a los mejores, Dios juntó a los peores, lo necio, lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, porque los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos, dijo Jesús. Por eso yo me siento a comer con esa clase de gente. Por eso lo llamé a Mateo, por eso lo llamé a Pedro, por eso lo llamé a Tomás, por eso lo llamé a un incrédulo, llamé a un orgulloso, llamé a un estafador, llamé a un montón de gente, pero esa gente cambiada es la que hoy tenemos como referente en esta vida, porque su naturaleza ha sido cambiada y el mensaje que ellos soltaron hoy sigue y perdura, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre, y el que hace mi voluntad permanece para siempre. Yo sé que a algunas personas este mensaje está llegando al corazón, pero sé que a otras personas puede estarles llegando, no sé, pero con que uno solo pueda entender. 12 personas entendieron esto y hoy el mundo puede vivir con una esperanza de que Jesucristo es el Dios hecho hombre que puede traer a tu vida una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. A medida que pasa el tiempo, todo dependerá de la relación que tengamos con Jesucristo. Eso nos llevará a construir relaciones correctas. Pablo le dijo a los Efesios 4, versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo. Le dice a la iglesia de Efesios, miren muchachos, no lo hagan. Exíjanse, esfuércense, pónganle cuidado a lo que dicen, piensen en lo que van a decir y traten de que no sean palabras corrompidas que salgan de su boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, para dar gracia a la gente, repartir gracia. Cuando José se da a conocer a sus hermanos le habían hecho cosas terribles a este joven, un adolescente que su padre lo manda a ver cómo estaban sus hermanos. Era el preferido de sus padres. De cada uno de sus hermanos nacen las tribus de Israel. Esos hermanos, todos esos 2 hermanos eran príncipes. Nada más que 11 vivían como mendigos. Y José se dedicó a honrar a Dios. Personas que tenían la posibilidad de llevar una vida correcta, una vida llena de gracia y de favor. Pero ellos se dedicaron a hablar mal de su hermano, a envidiarlo, a maltratarlo.
Entonces en una ocasión dijeron, miren, ya vamos a hacer algo con este. Tirémosle un pozo. Matemos un animal, pongámosle un poco de sangre y llevémosle al viejo el manto de José y digámosle, se lo comió una fiera tu hijo. Y eso es lo que hicieron. Y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban y lo vendieron como esclavo. Este joven perdió todo. Perdió su posición, perdió su dignidad, perdió sus amistades, perdió su idioma, perdió su cultura y fue llevado como esclavo. Pero la relación que tenía José con su Dios siempre lo llevó a salir como principal. Vivía como esclavo, entraba como esclavo, salía como príncipe. Entraba como esclavo, salía como príncipe. Entró a la casa de Potifar. Dios lo coloca de esclavo a ser la persona encargada de la vida de esta persona tan influyente en la vida de Egipto. La esposa lo seduce y por amor a Dios y por santidad es echado en la cárcel porque la esposa lo quiere seducir. Él se niega, se escapa y la esposa dice acoso sexual. Fue a la televisión, llamó a RCN Israel. Llamó, no era Caracol, era Langostino la empresa. Llamó a Langostino. Me acosaron, papito. Acá vino un evangélico, un egipcio. Me acosó. ¿Qué hizo? Me acosó. Y con una mentira lo meten a la cárcel. Porque muchas de esas verdades, y hoy llaman acoso, también hay muchas mentiras. Y lo meten en la cárcel a José. Y entra como preso y sale como príncipe. Le interpreta el sueño al copero y al panadero del rey que habían sido echados en la cárcel. Un sueño que había tenido el rey. Lo mandan a llamar a José, lo sacan de la cárcel y el sueño que tiene el faraón, José lo interpreta y le dice, rey, faraón, te van a venir 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna va a haber en el mundo. 7 vacas gordas, 7 flacas. Si tú te dedicas a ahorrar y juntar en el tiempo de la abundancia, cuando venga la necesidad, vamos a ser la única nación y el único pueblo que vamos a tener posibilidad de vender los alimentos. Se enriquece y se hace aún más grande el pueblo de Egipto, porque empieza a haber hambre en el mundo y mucha gente tenía dinero, tenía riqueza, pero no se pueden comer las monedas ni el billete, necesitaban comida. Entonces fueron a Egipto y José era la persona principal en las superpotencias del mundo que administraba la nación y los recursos. Y en uno de esos viajes, donde venía la gente de todos los pueblos, llegan sus hermanos, porque se había corrido la noticia por las redes sociales de que en Egipto solo era el único lugar que había comida y todos los pueblos asistían. Y asiste la familia de José. Y cuando llegan se encuentran con un panorama tremendo. Sale un hombre a recibirlos. Ellos no lo habían reconocido todavía. Y si usted lee esa historia en Génesis, es tremenda. Y cuando José los ve, se encierra a llorar y a gritar. Y seguramente todas las crisis que habría dentro suyo vendrían y su mente empezaría a traer todos los recuerdos del daño que le hicieron, de las mentiras, del maltrato, de haberlos vendido, de haberlos traicionado, de haberlo enviado a vivir una vida tremendamente desdichada. Pero la diferencia está en que José no vivía por las circunstancias, sino vivía por el Dios de las circunstancias. ¿Y sabe lo que sucedió? Se da a conocer a sus hermanos, hace traer a su padre, habla con el faraón y le da la mejor tierra, la tierra de Gosén, le dan para que habite toda su familia. Y habitaron años hermosos, pero un día se muere su padre. Y los hermanos quedaron pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Se murió el viejo. Y seguramente José no tuvo compasión, porque es muy duro para un padre cuando los hijos se pelean. Yo creo que no hay nada más doloroso
cuando hay una discusión, cuando hay un problema donde uno como padre los ama de igual manera, una madre los ama de igual manera y va a decir por uno y por otro, y los dos tienen razón, y los dos no tienen razón, o los tres tienen razón, o los cuatro no tienen razón. Mire, yo tengo familiares, tengo unas primas que llevan más de casi 30 años que no se hablan. Y el sufrimiento de sus padres, no pueden ver a sus nietos, pasan las navidades apartados por una discusión y pelea y formas de convivencia en la adolescencia. Más de 30 años llevan. Y José estaba ahí. Se murió su padre. Y Génesis 50, del 15 al 21, ya terminó. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: tu papá dejó esto antes de morir en su memoria. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y yo supongo que José ahí, no sé si José sabría que verdaderamente era lo que su padre había dicho o no, pero lo que ahora estaba escuchando José eran palabras de que esas personas que le hicieron daño toda su vida, ahora estaban pidiendo y clamando por el perdón y por misericordia. Y en ese instante, yo creo que en esa crisis que puede haber habido dentro de José, dice que José lloró mientras ellos hablaban. No sé si de la impotencia, no sé si por decir se resolucionó esta situación o estaría en una crisis con ganas de decir no, que por favor les pase el metro por encima a todos estos. Pero había una crisis y entonces José comienza a llorar. Vinieron también sus hermanos detrás del mensajero y se postraron delante de él. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José. Miren las palabras de José. Miren estas palabras. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Eso se llama sabiduría, tener una visión global de la situación. Así los consoló. Y esto es lo que más toca mi vida, en mi corazón. Así les habló al corazón. Proverbio 25, del 11 al 13. Vengan los músicos, por favor. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. El verdadero adorador lleva refrigerio con su mensaje al alma de su Señor. Las palabras que salen de la boca del verdadero adorador son como frío de nieve en tiempo de la siega, donde el esfuerzo, el calor que había en el tiempo de las cosechas, el sudor del trabajo. De repente las palabras del mensajero de Dios soplan como en esos lugares
Cuando usted está de tanto calor y entra un ambiente, no sé si le ha sucedido un banco, una entidad donde hay aire fresco, ¿cierto? Y afuera hay una temperatura. Una vez estuvimos en La Guajira o en Barranquilla y entramos a un lugar, un ambiente donde hay una temperatura afuera 40, 42, 45 y usted entra a ese lugar 20 grados, 18 y dice, oh, acá hago fila hasta que Argentina juegue la final con Colombia del Mundial. Acá no me voy. Así dice que son las palabras, como frío de nieve en tiempo de la siega. Son las palabras del mensajero fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al que envía el mensaje, fiel a las palabras. Por eso David se toma como ejemplo de verdadero adorador. Y uno de sus atributos, prudente en sus palabras. ¿Cuánta necesidad tengo de Dios en mi vida? ¿Cuánto necesito aprender esto, Señor? Si usted siente que Dios ha hablado a su corazón hoy y que vale la pena prestar atención, permítame hacer una oración. Si quiere levantar sus manos como señal de decir, Señor, recibo lo que tú tienes para mi vida. Padre del cielo, ayúdanos. Porque lo que nos hará eficaces en la vida, lo que hará eficaz nuestra labor y nuestro paso por esta tierra, es aprender de este atributo. Porque muchas veces he compuesto música, he cantado, he dicho palabras exaltando tu nombre. Y a la vez también he hablado cosas indebidas, palabras imprudentes, fuera de tiempo, de lugar, de una manera incorrecta. Señor, no puede salir agua dulce y agua amarga. Y en esa lucha que tenemos con nuestra carne, de querer hacer el bien y deleitarnos en el hombre interior, pero sentir frustración cuando caemos, puedo entender que solo el hecho de darme cuenta significa que tú estás ahí en el corazón, Espíritu Santo, convenciéndome de pecado, de verdad, de justicia. Porque si no estuvieras tú en mi corazón, no sentiría absolutamente nada. Pero hoy siento dolor por haberte fallado. Hoy siento temor de ti y te pido que pases tu carbón encendido por mis labios. Porque yo quiero ser parte de una iglesia, de esa iglesia que todos tenían todo en común y compartían todos, cada uno según la necesidad, y se juntaban en las casas y en el templo con gozo, con alegría de corazón, donde todos entendían que nada era suyo, sino que todo es tuyo, Señor, y que tú nos lo das para administrarlo y para bendecir. Que cuando tú nos prosperas, Señor, para poder sostener nuestra familia, nuestros hogares, dar trabajo a otros, pero también para bendecir y que se extienda tu reino. Señor, yo quiero ser esa iglesia que de la manera en que se trataba la gente, Señor, la misma gente que veía de afuera, ellos corrían al pan, al vino, al aceite, al favor de Dios. Porque tú te encargabas de añadir a tu iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Señor, que la gente corra a este lugar por la manera en que nos relacionamos, por la manera en que solucionamos las circunstancias difíciles y volvemos a comenzar. Porque lo que tenemos es que cuando la noche esté en lo más oscuro y en lo más profundo, pronto viene un nuevo amanecer a nuestras vidas. Señor, que haya un nuevo amanecer en nuestras vidas, en la forma de hablar, en las palabras, en la visión que has puesto en cada uno, y que como iglesia nos podamos levantar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, Señor.